Muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Facundo Molina y hoy estaremos analizando junto a ustedes diferentes patrones, figuras de continuación en índices bursátiles. Hemos elegido el Nasdaq y vamos a trabajar con figuras y patrones en tiempo real. Para aquellos que no me conocen, mi nombre, como les mencionaba recién, es Facundo Molina. Me inicié en el mundo del trading en el año 2001. Luego de un par de años de capacitación, en marzo del 2003 aperturé mi primera cuenta real y por allá, por el año 2005, formé Molefex con el objetivo de compartir conocimientos, análisis, información y desde aquel entonces, por más de 16 años, he estado cercana a la educación y a la formación de traders de habla hispana, no solamente en América Latina, sino también en España. Hoy vamos a hablar un poquitito de figuras, patrones de continuación, y me es importante para comenzar tomar esta frase, ¿sí? Que está dentro de los postulados de la teoría de Dow, que se lo conoce como el padre del análisis técnico, y sus postulados siguen vigentes en el día de hoy. Hablaba que dos índices deben confirmar un cambio de tendencia al alza o a la baja, por lo que un movimiento en solo una de las medias no confirma por sí mismo un cambio de la tendencia. Cuando nosotros nos referimos a estos principios, tenemos que hablar de más de 100 años, ya que claramente en fines del centenio pasado, ¿sí? Fines de 1900, falleció Charles Dow y nos dejó todos estos postulados. ¿Qué hacía referencia? Pues ciertamente junto con Edward Jones habían desarrollado dos índices bursátiles a partir de la cotización de las principales empresas de aquel momento en los Estados Unidos que impactaban en la actividad económica. Por un lado, la actividad de transporte, el Dow Jones Transport, y por otro lado, la industrial. Y lo que trataban de medir era la actividad económica a partir de la evaluación de las acciones de estas empresas, por lo cual si había ascenso en los precios de los índices y empezaba a retroceder los precios del otro índice, lo que hacía mención es que todavía no estaba confirmado un cambio de indicio, por lo cual, hablando y soportándonos en la psicología de masas, entendemos que todo movimiento contra la dirección de la tendencia mayor es una corrección, ¿sí? De los precios luego de haber alcanzado una zona de equilibrio. Entonces, se considera una tendencia vigente hasta que no haya una confirmación de cambio, más allá que seguramente alguno de ustedes dirá, yo suelo analizar, ver cómo está la tendencia, y cuando claramente detecto que está en tendencia, cuando la veo al alza, compro y se me da vuelta. Pues lo cierto es que los movimientos de los precios tienen correcciones, movimientos de ida y vuelta, pero créanme que una tendencia se encuentra vigente hasta que no intenta, aunque sea un doble movimiento de continuación fallido, para empezar a analizar el inicio de un escenario de corrección. Dicho esto, entonces vamos a encontrar movimientos laterales o correcciones que no adelantan un cambio de tendencia, sin embargo, se requiere, aunque sea un doble intento y el paso del tiempo, para empezar a analizar una posible corrección de los precios. ¿Vamos bien hasta aquí? Alejandro, Dani, Diego, Miguel, Jofré, ¿están atentos? ¿El audio es correcto? ¿Soy claro? Son bienvenidas las preguntas y también cualquier tipo de comentarios. Vamos a hablar, antes de meternos en la simulación, de los principales patrones de continuación de una tendencia, entendiendo que movimientos correctivos son tomas de beneficios luego de que el mercado haya llegado a una zona de equilibrio. Fíjense, uno de los patrones de continuación de tendencia más relevantes, el triángulo simétrico, que viene de un movimiento bajista y empieza a lateralizar con mínimos ascendentes y máximos descendentes, y lógicamente si la tendencia previa era alcista, va a haber un quiebre entre el 50 y el 75% al alza. Si la tendencia previa era bajista, necesitamos una tendencia previa, el quiebre va a ser a favor de la tendencia entre el 50 y el 75 a la baja. A medida que se acerca al vértice del triángulo y no hay un quiebre, entonces pierde vigencia este patrón. Nos referimos que no tiene que llegar al vértice, sino que tiene que hablar entre el 50 y el 75% para hablar de un patrón de continuación. También hacemos mención al triángulo ascendente, un patrón que es similar al triángulo simétrico, pero en vez de tener
máximos descendentes, choca, golpea contra una zona de resistencia, varios intentos fallidos dentro de una tendencia alcista mayor. También quiebra y prolonga el movimiento de una altura similar a la de la formación del triángulo. También vamos a introducir las banderas, en este caso con ejemplos de bandera invertida. ¿Por qué? Porque es un movimiento a la baja donde la oscilación, el rango entre zonas de soporte y resistencias, luego de haber llegado a ese nivel de equilibrio, se produce una velocidad importante y antecede a un movimiento de continuación direccional a favor de la tendencia mayor. Lo relevante de las banderas, no solamente por el ida y vuelta veloz, sino que el movimiento de A a B, que sería la altura del mástil, es el objetivo a partir de D y nos permite lógicamente trazar dónde va a detenerse ese movimiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, una formación con un movimiento previo de tendencia bajista, máximos descendentes, un ida y vuelta, la famosa formación del pullback, ese movimiento muy bien explicado por la psicología de masa, que menciona cuando el mercado llega a una zona de equilibrio, una zona de soporte o resistencia, tiende a haber, lógicamente, un movimiento contrario y requiere el segundo impulso de confirmación. Esos pullbacks se producen en las zonas de equilibrios. También hablamos de la cuña vendría siendo una especie de triángulo también, pero la diferencia es que tanto los dos lados de esta cuña son de la misma dirección, o sea, en este caso tenemos máximos descendentes con diferentes inclinaciones, un movimiento lateral corto que es continuado de un recorrido a favor de la tendencia mayor. En este caso estamos viendo una cuña en dirección alcista, los precios ascendían, lateralizan, quiebran y prolongan el movimiento. También vamos a hacer mención al pennant o al banderín, ¿sí? Algo parecido, algo similar a un triángulo simétrico, podríamos decir, pero el movimiento previo es mucho más largo, más prolongado, porque tiene lógicamente un mástil y ese recorrido y de vuelta es veloz, que anticipa un recorrido también mayor. De hecho, el recorrido del pennant o banderín es similar a la altura del mástil, es una prolongación del movimiento en dirección tendencial, en este caso al alza. Bien, dudas, preguntas, comentarios, ya que luego de habernos introducido lógicamente en esta presentación de los principales patrones, es más que interesante que nos metamos en la simulación. Vamos a empezar a encontrar patrones de dirección a favor de la tendencia o en cambio en los mercados. En este caso, estamos simulando desde febrero del 2020, en gráficos de 4 horas, el US 100, ¿sí? Lo que se corresponde con el Nasdaq, y lógicamente vamos a analizar el movimiento direccional. Para eso tenemos que ir observando qué va sucediendo en tiempo real. Bien, ¿vamos avanzando? Perfecto. Bien, bien, excelente. Entonces, bueno, vamos analizando en tiempo real lo que va sucediendo y vemos que el mercado empieza a caer, empieza a moverse y claramente estamos viendo un movimiento de caída de los precios. Estén atentos porque quiero ir compartiendo con ustedes lo que va sucediendo. Fíjense que luego de un movimiento alcista comienza un movimiento correctivo a la baja o un posible movimiento inicio bajista. Aquí Miguel observa claramente la formación de un gap de continuación. Hay diferentes tipos de gaps. Estos gaps de continuación tienen la particularidad que suelen o pueden no ser cubiertos y nos marcan claramente la velocidad de los precios. Voy a seguir avanzando y van a ir encontrando lógicamente que a medida que avanza el precio, ¿sí? A medida que vamos observando el precio, se puede ir analizando cómo van formando las velas. Fíjense acá que empieza a aparecer una suerte de lateralización, ¿sí? Venimos de un movimiento a la baja, varias velas en color negro y empiezan a aparecer algunas blancas de ida y vuelta. Y lo que podemos apreciar, y sobre todo si lo ampliamos un poquito más, lógicamente es que tenemos una zona de soportes, ¿sí? Podríamos trazar algunos mínimos ascendentes y unos máximos descendentes. Entonces, luego de una tendencia a la baja, un movimiento ida y vuelta con dos intentos
de mínimos ascendentes, 3 y 2 intentos de máximos descendentes. ¿Se animan a anticipar qué tipo de patrón podría tratarse? Alguno empieza a visualizar, podría ser un rectángulo, un canal horizontal, un triángulo, una cuña, un pennant. Se animan a anticipar un movimiento a la baja, al alza. Acá Diego nos habla de una cuña. Lo cierto es que las cuñas tienen los dos márgenes en la misma dirección, por lo cual no vendría siendo una cuña. ¿Sí? Quizás podríamos observar otro tipo de patrón. Mientras que algunos se van animando, me animo yo a ir avanzando. Vamos a ver qué pasa. Se forma la siguiente vela, ¿sí? Otra vela más que cae. Tenemos, fíjense cómo uno lo va desarrollando. 2, 3, 4 intentos, 3 intentos. ¿Sí? Algunos se anima. Acá Alba habla que podría ser un triángulo simétrico. Bien, podría ser, todo podría ser. Esto se presenta en tiempo real, en gráficos diarios, 4 horas, 1 hora. Lo importante es que uno, cuando empieza a detectar la lateralización, solo se va a confirmar una vez que aparece el quiebre, por lo cual debería trazar las zonas donde uno podría tomar una decisión. Tendencia a la baja, lateralización, vemos que se empiezan a achicar los márgenes y deberíamos ver un movimiento en dirección bajista similar a la altura del triángulo en caso de que quiebre 9067, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a ver cómo se comporta y nos debería dar un objetivo similar al triángulo. ¿Alguno más que quiere agregar? Si no, voy a poner play a ver qué nos dice. Avanza, cae, vuelve a subir y quebró. Fíjense, 2, 3, 4 intentos, 1, 2, 3 intentos. Una vela que rechaza máximos, cede, cierra por debajo del 60, 55, 60% y luego fuerte velón que nos regala, fíjense, el objetivo que habíamos, sí, claramente una perforación, una caída importante. Vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? A ver qué va sucediendo. Vamos a dejar que el mercado nos regale la continuación del movimiento y vemos que cumple el objetivo, empieza a lateralizar nuevamente, cae, retrocede, recupera posiciones y vamos viendo cómo se va desarrollando ese movimiento de lateralización que claramente es de un movimiento de continuación de tendencia, ¿no? Rompió el triángulo, nos regaló el objetivo y prolonga el movimiento en dirección bajista, fuertes caídas, fuerte tendencia a la baja y de a poco, ¿sí? Empieza a detener, empiezan a aparecer las velas blancas. Sin embargo, las nuevas negras rompen y quiebran, nos vuelven a formar mínimos, por lo cual no tenemos ningún argumento que nos mida en este momento un cambio de dirección, un cambio de tendencia. Lo cierto es que está claramente el movimiento lateral, pero con una tendencia mayor a la baja. Fíjense que empezamos a recuperar posiciones, hay una corrección mayor, nuevo movimiento en dirección bajista y una suerte de lateralización. ¿Por qué lateralización? Porque venimos de máximos descendentes, hay una corrección, hay un nuevo impulso y se empieza a desarrollar un nuevo movimiento en dirección bajista. Y fíjense que todavía la fuerza es alcista, hay un doble intento de fallar y acá ¿qué podríamos estar observando? ¿No? Lo mismo, digo, empezamos a observar un movimiento de ida y vuelta, una lateralización. Podría tratarse nuevamente de que acá empiezan a aparecer unas preguntas, bienvenido sea. Acá algunos hablan de mínimos de 25 velas, lo cierto. Algunos hablan de que puede haber una perforación, puede no ser un triángulo. ¿El patrón termina al llegar al final del triángulo o cuando podemos cerrar la operación? Me pregunta Diego. Lo cierto es que el patrón tiene características, en este caso el triángulo previo, habla de que entre el 50 y el 75% debería haber que ser quebrado a la baja. Nos menciona que el objetivo es similar a la altura y cuando llegó a la altura, el resto fuera de las probabilidades cae, por lo cual, como habíamos marcado, ese triángulo ya queda inexistente. Pero fíjense ahora que tenemos un movimiento mayor y si yo me vengo nuevamente aquí, podría decir que se me está regalando una figura similar. Podríamos tener máximos descendentes, podríamos tener quizás un movimiento también de ida y vuelta. Algunos habían hablado de por ahí una formación de una cuña, ¿sí? Sería algo así, donde hay máximos y mínimos, por lo cual
podría estar quebrándose en este momento. Lo cierto es que hay otro nuevo patrón de continuación que es más probable que de cambio de tendencia. Bien, entonces lo importante es empezar a trazar las zonas, como trazamos en aquel momento las zonas donde creemos que podría estar formándose este patrón. Recién confirmaríamos la figura cuando se produce el quiebre. José me dice, ¿cómo saber exactamente el punto de entrada para evitar una falsa ruptura? Bueno, lógicamente conociendo el patrón y ciertamente la entrada muchas veces está condicionada por la salida. Entonces, si yo tengo los niveles de entrada y si esto claramente, como hablábamos, es una suerte también de triángulo, la altura me está dando el objetivo final, entonces estaremos viendo un movimiento de caída importante. Uno debería esperar el quiebre, saber que puede producirse un pullback y si el pullback no afecta a la estrategia de riesgo, porque uno debería colocar el límite de pérdida por dentro del triángulo, entonces podríamos ingresar en venta. Algunos optan por esperar una caída y un movimiento de confirmación y otros optan por tomar una decisión dejando el stop loss por encima de la zona de máximos descendentes de este segundo triángulo que estamos viendo. Vamos a ver qué sucedió. ¿Sí? Vamos a ver qué sucedió. Vemos que vamos a tomar esto y lo vamos a correr. Y vamos a correr también el precio para ver lo que está sucediendo con la vela. Sí, habíamos dicho que por aquí va a ser nuestra zona posible de entrada. Vamos a correr. Fíjense, testeando esta zona de equilibrio, una suerte de vela tipo martillo. Sube, quiebra, prolonga la continuación, otro nuevo gap que nos marca claramente, ¿sí?, el movimiento bajista del mercado y estaríamos viendo una continuación del movimiento luego de quizás una nueva lateralización. ¿Sí? Bien, aparecen dudas, aparecen preguntas, aparecen comentarios, lo cual me alegra leerlos. Aquí Diego me dice, la cuña que había trazado antes, ¿se cumplió o no se cumplió? Lo cierto es que posiblemente que sí. El tema es que estamos analizando el mercado en tiempo real y nosotros solamente confirmamos el movimiento una vez que es quebrado. Por eso lo que estoy tratando de hacer con ustedes es compartir mi análisis en tiempo real. Entonces fíjense cómo, de qué manera, cuando vemos una suerte de movimiento, la cuña en este caso quiebra a favor de la tendencia, por lo cual me regala el movimiento y me dio la continuación. Y también por ahí la cuña está dentro de un triángulo simétrico. Son todos escenarios posibles que solamente lo vamos a terminar de confirmar, lógicamente, cuando el mercado me termina, ¿sí?, dando el movimiento. Por eso es tan importante desarrollar estos trabajos en tiempo real directamente. Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un doble intento, tenemos una zona superior donde está respetando, tenemos una zona inferior donde ya respetó dos veces, entonces podría ser una suerte de rectángulo, podría también tratarse de una suerte de triángulo simétrico en formación, el cual me indica una prolongación de la tendencia, lo tomo de los mínimos, incluyo los cierres, todas estas preguntas que uno se hace al momento de trazar los patrones donde son exteriorizaciones, representaciones del comportamiento humano, no son ciencias exactas. Claramente hay una tendencia bajista, hay aparición del movimiento alcista, pero claramente el movimiento bajista existente todavía se da y esos movimientos de ida y vuelta me ayudan a tomar decisiones a futuro. Vamos a ver entonces, luego de haber trazado las zonas de máximos descendentes, de mínimos ascendentes, quizás un posible rectángulo, no me lo dijo ninguno todavía, pero podría ser un primer intento y un segundo intento, una suerte de gancho o un doble suelo, pero quedo atento a ver lo que va apareciendo, ¿no? Exacto, acá Alejandro me dice, lo interesante es saber dónde entrar. Por eso digo, sin conocer la historia futura, lo bueno es decir, bueno, la tendencia es bajista, si me llega a quebrar la zona de mínimos, ¿sí?, en el caso del triángulo 8039 o un poco más abajo en la zona de 7860, bueno, me pongo a favor de la tendencia. ¿Qué pasa si me quiebran los máximos descendentes? Y entonces el escenario bajista no es el correcto. Probablemente tengo que evaluar que lo que esperaba que se dé no se da y si entré a la baja salir y evaluar que quizás se dé otro tipo. Vamos a seguir avanzando un poquito más.
nuevo intento, se posiciona en la zona de mínimos ascendentes, quiebra, fíjense, quiebra, rechaza, vamos a ver si es pullback o no, y luego claramente viene el movimiento de confirmación. Fíjense, vela con mínimos, rechaza, y luego vino esa vela de formación. Recuerden que si era un triángulo simétrico teníamos un movimiento de objetivo similar a la altura, ¿sí? Por lo cual vamos a ver qué sucede, pero deberíamos ver una prolongación del movimiento en sentido bajista. Lateralización, y aquí lo termina de cumplir. El segundo impulso, donde empiezan a aparecer algunos compradores, ¿no? Pero claramente aparecen estos impulsos. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos viendo triángulos, cuñas, posibles rectángulos. Vamos a ver qué sucede. Claramente la tendencia es a la baja y fíjense una vez que va avanzando cómo están los diferentes patrones más fáciles de observar, porque ciertamente en el pasado es muy bueno el tema de poder encontrarlos. Lo más difícil, y por eso siempre recomiendo estos simuladores, es tratar de analizarlos en tiempo real. Vamos a avanzar un poquito más a ver si encontramos alguna otra formación. Bueno, se empieza a producir un movimiento y de vuelta. Vamos a borrar un poco todo esto último que estuvimos agregando para que nos ayude la visual hacia futuro, ¿sí? Y el movimiento, fíjense acá, qué interesante, ¿no? Habíamos dicho que hay una zona de soporte muy bien respetada, una zona de resistencia, y uno cuando empieza a analizar dice, bueno, claramente ha tenido un doble intento, vamos a aplicar la teoría de Dow. Un doble intento es lo mínimo y necesario para evaluar un posible escenario de un cambio de escenario. En ese caso debería quebrarse la zona de este cuello. Si yo evaluase, diría, bueno, posiblemente sea un doble suelo, deberíamos ver un primer intento, nos estaría faltando la formación del segundo suelo, y ahí sí, en caso de un doble suelo, el movimiento en sentido contrario sería similar a la altura, por lo cual, en caso de quebrar 7.954, estaríamos hasta a los 8.900 puntos, pero lo que dice Dow con su teoría, lo que dice la psicología de masas, es que la tendencia es más difícil, o por alguna manera siempre es más probable que continúe que cambie. Entonces, cuando ya tenemos dos intentos, tenemos que evaluar un posible movimiento correctivo. ¿Dónde entraríamos en cambio de tendencia? Donde se confirme el cambio del neckline. ¿Qué pasa si me quiero en los mínimos? Bueno, es lo que veníamos hablando. Ese movimiento que podría ser en contra de la dirección podría tratarse finalmente de una suerte de rectángulo, y entonces, según los patrones chartistas, nos estaría hablando de un movimiento de continuación de tendencia. Siguen las preguntas. Acá me dice Diego que vio la luz. Acá me dice posible cambio de tendencia, un doble suelo. Bueno, perfecto. Me saluda Julio. El simulador que estás usando es pago, ¿cómo se llama? Luego, si quieren, me escriben un correo y les envío el simulador y probablemente por ahí les puedo hasta pasar el script. Sí, hay varios, hay algunos que son pagos, otros que no, pero bueno, la realidad es que son herramientas muy interesantes. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a sacar este rectángulo si nos molesta. Vamos a dejar fijo el objetivo a ver si lo termina cumpliendo. Lo quitamos aquí. Entonces vamos a ver si finalmente fue un doble suelo. Está dentro de las posibilidades, como también si quizás o un triángulo descendente o un rectángulo. Vamos a ver qué sucede. Fíjense, cuando veo esto, que hay varios intentos en el soporte, podemos trazar lo que quizás sería un triángulo descendente a favor de la tendencia mayor. ¿Sí? Y ahí se está acercando. Linda vela que me indica la fuerza bajista, ¿no? Cierre mínimos, rechazo de máximos, pero no. Engulfing al alza, vuelve a caer y ¿ahora qué hará? ¿Me terminará quebrando esta zona? ¿No me la terminará quebrando? Rebota nuevamente. Fíjense la cantidad de intentos fallidos. 1, 2, 3, 4. Y ahí va. Rebota de vuelta. Rebota de vuelta. ¿Y qué estará formando? Y me quiebra los máximos descendentes, por lo cual empiezan a perder posibilidades la de continuación de tendencia. Ahora sí, me sigue intentando quebrar esta zona. Vamos a avanzar. Fíjense cómo voy ajustando los patrones, porque quizás lo que yo empecé a analizar en un primer momento deja de serlo. Coincidimos que lo que podría haber sido doble suelo ya pierde posibilidades y incrementa las posibilidades lo que quizás podría tratarse de una suerte de triángulo descendente. Vamos a ver un poquito más.
quiebra con un gap de continuación, posible pullbacks, y acá deberíamos ver, mientras que no quiebre los máximos descendentes, una caída. Fíjense, lateraliza todavía, sin confirmación, y fíjense que el movimiento es lateral, y acá confirma lo que hablábamos hoy, ¿no? Que parecía que se da un triángulo descendente, esta fuerte zona de soporte todavía sigue vigente, y esta lateralización dentro de una tendencia mayor todavía me está indicando, lógicamente, una opción de continuación. Pero fíjense la cantidad de intentos fallidos de continuar que empiezan a formarme, en este caso, mínimos ascendentes. Y algunos que posiblemente tengan un poco más de claridad al detectar los patrones, fíjense, un intento, no puede, un segundo intento, varios intentos fallidos, por lo cual todo lo que no puede continuar empieza a darme quizás la posibilidad de un cambio direccional o un cambio de tendencia. En este caso, fíjense que poco a poco los mínimos, nuevos mínimos, fueron formando mínimos ascendentes y empieza a suscitarse un movimiento correctivo, y un movimiento correctivo más que importante que si se extiende en un cambio quizás de dirección de los precios. Aquellos que están un poco más entrenados en las figuras de cambio de tendencia, fíjense lo que me termina formando. Una suerte quizás de cabeza y dos hombros, u hombro, cabeza y hombro. Vamos nuevamente a las preguntas. Dice Miguel, ¿ayudaría FIBO? Sí, probablemente sí, si lo utilizas en forma correcta. Claramente lo he estudiado mucho y es una herramienta más que interesante para retrocesos. Bueno, aquí me van a preguntando entradas seguras. Isaac, no hay entradas seguras. Esto es entradas probabilísticas. Es un mercado que carece de certeza. Por lo cual, si tú me dices, ¿cuáles son las entradas seguras donde tenés más probabilidades de ganar que de perder? Entonces, en este momento donde estamos analizando el mercado futuro sin que aparezca, los patrones chartistas que hoy hemos citado de continuación nos ayudan a trazar zonas. En este caso, si yo estaba a favor de la tendencia y si hubiese querido ingresar en el quiebre, todavía no tengo entrada. Y si estaba esperando una reversión, fíjense que cuando me empieza a quebrar la zona de neckline, de lo que es un hombro, cabeza, hombro, me está dando un objetivo en sentido contrario, y lo importante cómo se da el principio de alternancia. Luego de una caída tan fuerte, los movimientos contra tendencia son en zona de escalonado, por lo cual es un movimiento mucho más largo en el plazo, ¿no? Tarda mucho más en darse, mucho más en brindarse. Y no lo hemos tomado, pero fíjense que dentro de este nuevo movimiento en dirección alcista, empiezan también a aparecer las figuras de continuación. Hablábamos del triángulo ascendente, fíjense cómo acá se da y me regala el objetivo. También hablábamos de una suerte de banderín, y aquí lo tengo al banderín, ¿no? Movimientos laterales dentro de una continuación, que es donde el precio se acerca a zonas de equilibrio para luego prolongar y continuar su dirección. Bien, dudas, preguntas que tengan para acercarme, comentarios que quieran hacerme. Mientras tanto, aquellos que me consultaban, les comparto los datos de contacto. www.molefex.com es nuestra página web, info@molefex.com es nuestro correo. Pueden volver a ver este video con otra tanta cantidad de listas que hemos actualizado justamente el día de hoy, con análisis, herramientas gráficas, estrategias, indicadores y gran cantidad de herramientas que entendemos son más que interesantes para el trading. Así que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos pueden contactar, escribir, ver nuestro canal de YouTube o seguirnos en redes, tanto en LinkedIn, en Facebook, en Twitter como Molefex. Desde ya les voy agradeciendo muchísimo por su tiempo. Espero que se hayan llevado alguna información nueva en el día de hoy. Les dejo un cordial y fuerte abrazo y les deseo una muy buena semana de trading. Será hasta la próxima. Muchas gracias.